Restauración. Yo soy Miguel Montoro, hermano suyo en Cristo. Servimos de tiempo completo en la zona centro de la provincia o estado de Veracruz, en México. Y estamos con ustedes, hermanos, para compartir esta serie de temas que tienen como título general Geoeconomía. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando la profecía de la Biblia. Todas esas extraordinarias y profundas profecías que hay en la palabra de Dios, pero estamos teniendo un acercamiento a las profecías, pero desde un punto de vista económico, pero no solamente concentrándonos en observar la economía de un continente o el intercambio comercial entre continentes o países. No, lo que estamos queriendo es mirar la economía del mundo como un todo, porque al ver la economía como un todo, las profecías de la Biblia se pueden ver de una manera más clara y se puede tener la certeza de saber qué tanto nos estamos acercando a ese cumplimiento de los eventos proféticos que aún todavía el mundo debe vivir. Mis hermanos, para quienes estén interesados, siempre que compartimos algún tema, les ponemos a su consideración los espacios en redes sociales que tenemos, que ustedes están viendo en pantalla con la imagen de perfil que ven en la esquina inferior derecha de ustedes, Miguel Montoro. Ojalá y se suscriban, compartan y nos acompañen. En el tema anterior utilizamos dos citas de la Biblia, que yo se las vuelvo a presentar en pantalla. La primera de las citas de la Biblia es Apocalipsis 13:5, donde, por cierto, también hacemos lo que se llama una fe de ratas. En el tema anterior, en la presentación, la misma cita yo la puse como referida al libro de Lucas. Hago la corrección, es Apocalipsis 13:5, donde el vidente Juan nos habla acerca de este personaje a quien el mundo cristiano conoce tradicionalmente con el nombre de Anticristo y lo representa con la imagen de una bestia. Y en esa representación el vidente Juan dice del anticristo que también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, lo que implica que en las profecías de la Biblia, en un tiempo futuro, este personaje, si bien actuará a lo largo de un periodo de 7 años que se suele conocer como periodo de gran tribulación, porque ese fue el nombre que Cristo le dio, también la Biblia es muy clara diciéndonos que en ese periodo de 7 años es en 3 y medio de esos 7 años donde el poder de este personaje va a ser absoluto, completo, total sobre el mundo. Va a regir sobre todas las esferas que existen, la esfera política, la esfera económica, la esfera religiosa. Por otro lado, el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos 7 al 8, nos da unos detalles más que son muy interesantes y reveladores con respecto a este personaje, puesto que a este personaje se le manifiesta como un cuerno pequeño, pero ese cuerno pequeño surge de en medio de 10 cuernos, los cuales a su vez pertenecen a una bestia. Después de esto, miraba yo en las visiones de noche, dice, y he aquí, la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrebatados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Emparejando, uniendo las dos citas de la Biblia y comparando, la Biblia nos presenta en un tiempo profético que aún no se ha cumplido el surgimiento de, vamos a decirlo así, un algo conformado por 10 cuernos. En la Biblia los cuernos son un símbolo de poder. Así que tenemos, vamos a decirlo así, 10 entidades de poder. Dependiendo el intérprete de profecía que consultemos, se nos dirá que esos bloques de poder se refieren a sociedades, organizaciones o países. Hay incluso quien afirma
que estas 10 entidades de poder tienen que surgir en donde geográficamente estaba establecido el antiguo Imperio Romano, lo que significaría que esto tendría que ser en Europa y en el norte de África. Así que tenemos muchas interpretaciones. No es el propósito de los temas de geoeconomía, se los señalaba yo desde el primer tema, ahondar en la precisa interpretación de la profecía de la palabra de Dios con respecto a la profecía, puesto que el propósito de estos temas es mirar la geoeconomía, la economía del mundo, para ver cómo el mundo se está moviendo al escenario que las profecías nos plantean. Por eso es que aquí yo solamente señalo que estas dos profecías nos hablan de 10 entidades de poder en medio de las cuales se levanta una 11ª entidad, el anticristo. Al surgir, derrota a 3 de esas entidades para después irse levantando hasta convertirse en un gobernante mundial absoluto, tal y como leímos en la cita de Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. El estudiar la geoeconomía, hermanos, nos permite darnos cuenta de cómo el escenario se está preparando. Tendremos aún por delante 2 o más temas tratando geoeconomía, donde ya ahondaremos sobre otras referencias bíblicas que nos permitirán entender algo que creo que es muy bueno señalarlo ya en este punto de esta serie. Recuerden, lo que nosotros estamos visualizando es el establecimiento de el último gran intento de Satanás por tomar dominio sobre la creación de Dios. Ese último intento, que, insisto, es conocido en la Biblia como Gran Tribulación, los eventos proféticos de la palabra de Dios claramente indican que todo esto sucederá en un periodo de tiempo futuro, pero que no atañe a la iglesia de Cristo. O sea, la Gran Tribulación no es un tiempo profético que la iglesia de Cristo sufrirá. Pero el estudiar esto es útil para muchas cosas, porque al estudiar geoeconomía podemos darnos cuenta qué tanto nos estamos acercando a esto. Además, nos permite reforzar nuestra confianza en la palabra de Dios que nos ha anticipado esto. Por otro lado, también reforzamos nuestra confianza en nuestro Dios como el único gran hacedor de la profecía. Y eso hace, sobre todo, hermanos, que al estudiar geoeconomía, un cuarto beneficio es que teniendo datos precisos, podemos acercarnos con personas que muchas de las veces nos rechazan los argumentos bíblicos porque no quieren escucharles. Pero cuando les presentamos argumentos no en un contexto bíblico, con cifras y estadísticas, créanme, a mí me ha tocado. La gente a veces reacciona de una forma diferente y se muestra más sensible a querer escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que estamos en este contexto, viendo si la economía del mundo nos está mostrando este escenario de 10 bloques de poder. El tema anterior, hacemos un cambio de pantalla, nos enseñó que el plan del diablo para la economía mundial implicaría 3 pasos, comenzando desde su izquierda de ustedes hacia la derecha. Primero, el establecimiento de un nuevo orden económico. Cuando terminemos esta serie de temas, vamos a saber si este orden económico ya está establecido en funcionamiento o aún todavía no. Este nuevo orden económico va a permitir acceder a lo que podríamos llamar un nuevo orden mundial. Y después este nuevo orden mundial, que son estos 10 bloques de poder de los que ya hablamos, impulsarán el surgimiento de un único gobernante mundial. Ahora, ¿por qué acercarnos a todo esto a través de la economía? Porque un principio muy sencillo que hay que entender es que para poder controlar todas las esferas del mundo, se necesita controlar el dinero, porque es el control de la riqueza del mundo lo que permite controlar todas las actividades que suceden. Decimos en una frase muy común que yo he escuchado en varios países latinos, una frase que dice, quien tiene el dinero tiene el control. Sí, exacto. El dinero como una fuente de riqueza es lo que sirve para cosas positivas, pero también para controlar y para corromper conciencias. Por eso es importante entender
que aunque podemos adentrarnos en el estudio de las profecías de la Biblia desde muchos enfoques, siempre será muy importante entender que el dinero es un eje básico en el cual tiene que girar todo lo que está por suceder. En el tema anterior, yo les presenté una gráfica que van a ver ahora en pantalla y que no es otra cosa más que el establecimiento de lo que hoy podríamos llamar la oligarquía, el gobierno de los ricos, de los mega ricos, de los hiper ricos. Recuerden, no estamos hablando de las personas que salen en la portada de la revista Forbes, que es la revista que se encarga de reportarnos cosas y datos sobre la riqueza del mundo. No, 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 estamos hablando de otro tipo de ricos, no de los que usualmente nosotros solemos escuchar, los que han fundado esta oligarquía, este gobierno de los ricos, o como les decía yo en el tema anterior, de esta corporocracia, donde hay corporaciones que ahí ustedes pueden ver en pantallas y pueden irlas contando curiosamente. Y quisiera yo quitar la palabra curiosamente, porque si nos apegamos estrictamente a lo que la Biblia dice, vemos ahí un reflejo de 10 megacorporaciones, las cuales a su vez están divididas en todas las corporaciones pequeñas que ustedes ven en pantalla, donde, hermanos, estas corporaciones tienen ya acceso a todos los ámbitos de la sociedad. Controlan la fabricación de armas, controlan fertilizantes, controlan la producción de los alimentos, controlan el procesamiento de los alimentos y obviamente con todo esto controlan gobiernos. Ese diríamos que es parte de uno de los aspectos bien importantes que trataremos en el tema siguiente. Los presidentes de nuestros países hermanos en la moderna corporocracia son solamente títeres en las manos de los verdaderamente ricos. Ahora, si todo se está preparando para entregar el dominio económico total a un personaje, es lógico que entonces estas grandes megacorporaciones lo que están haciendo es un ejercicio de concentrar riqueza, lo que nos enseña la siguiente pantalla. Ellos lo que pretenden hacer es una concentración de riqueza. Por eso es que si nosotros visualizamos concentración de riqueza, de inmediato vamos a ver cómo se generan dos polos económicos. Por un lado, del lado izquierdo de ustedes, el polo de la riqueza, es lógico, y del otro lado, del lado derecho, el polo de la pobreza. Al concentrar riqueza no quiere decir una distribución equitativa de la riqueza, no, para nada. Significa concentrar la riqueza en las manos de unos cuantos. Ahora, ¿cómo logran los, vamos a llamarles, amos del mundo? ¿Cómo logran ellos que esta concentración de riqueza llegue a las manos de unos cuantos? ¿Cómo lo hacen? Es más, ¿cómo lo han estado haciendo durante años? Y sobre todo en la última cuarta parte del siglo XX, ¿cómo lo han estado haciendo? ¿Qué herramienta usan? ¿Qué instrumento usan para concentrar la riqueza? Porque concentrar la riqueza implica quitársela a otras personas para entregarla en las manos de quienes a ellos les interesa. ¿Cómo lo hacen? Ahí se los pongo en la pantalla. Lo hacen simplemente a través de las crisis económicas. Cuando existe una crisis económica, la gente tiende a creer equivocadamente que las personas pierden su dinero y cuando dicen, wow, 20 millones de personas perdieron sus ahorros, 1 millón de personas perdieron sus ahorros, la gente asume en su cabeza que esos billetes, esas monedas desaparecieron en medio de una neblina, como lo hace uno de los magos modernos, y ¡pum!, desapareció. No, es un error muy frecuente. En una crisis económica no sucede eso. La riqueza no desaparece. En toda crisis económica, la riqueza se transfiere de manos. Pasa de las manos de quien la pierde a las manos de quien ahora la adquiere. Por eso es que las crisis económicas recurrentes son la mejor herramienta de los amos del mundo para poder impulsar el plan económico de Satanás. Por eso es que ustedes pueden, sin ningún problema,
consultar información para darse cuenta que si algo caracterizó al siglo XX fue al siglo de las grandes crisis económicas en el continente americano, así como los 2 siglos anteriores fueron los 2 siglos de las grandes crisis económicas en Europa, porque lo que está sucediendo en el continente americano ya se implementó en Europa, ya se implementó en la zona oriental lejana y ahora lo vemos implementándose también en la zona oriental cercana. Entonces, cuando se provocan crisis, la riqueza de unas personas pasa a manos de otras. En el tema anterior, les platicaba yo que en un informe llamado Informe Oxfam, OXFAM, que fue presentado en el año 2016 ante las Naciones Unidas y que cualquiera de ustedes puede consultar en internet simplemente escribiendo en su buscador favorito Informe Oxfam. Ahí, ante las Naciones Unidas, se declaró que las personas de lo que podríamos llamar clase alta, que en este momento ya es el 1% de la población, el 1%, ellos ya tienen control sobre el 99% de la riqueza de la clase media y de lo que podríamos llamar nosotros la clase alta. Así que, como muestran estas flechas que aparecen en pantalla, esta clase alta, en cierta forma, ya está ejerciendo control sobre la clase media y la clase baja. Y esto, hermanos, es parte del plan del diablo. Esa es la intención precisamente. Crear una única megaclase de hiperricos para que así se deje a todo el resto de la población dependiente de lo que estas personas quieran hacer, para que cuando entreguen su dominio económico al hombre de pecado, al anticristo, nadie se les pueda resistir. Ahora, ¿qué hace falta si es que ya en el informe del 2016 se dio cuenta de que el 1% de la población controla la riqueza del otro 99%? Entonces, ¿qué hace falta para que este nuevo orden económico se establezca? Lo que hace falta es que en estos momentos existe demasiada clase media. Así que el plan económico en esta etapa, hermanos, está conducido a una sola cosa: desaparecer la clase media. Y ahí está enfocado el plan. ¿Cuál es el propósito? Que esa clase alta, ese 1%, esté controlando al otro 99%, que ya sea completa clase baja, que ya no exista clase media. Les daba yo un dato interesante histórico en el tema anterior, donde yo les decía que si revisamos las grandes revoluciones de la historia, sin importar el siglo que usted quiera revisar, históricamente hablando, nos vamos a dar cuenta de que siempre las revoluciones no inician en la clase alta ni en la clase media, sino en la clase baja, en las clases sociales más desfavorecidas que se rebelan en contra de la opresión de la clase alta. Pero cualquier revolución que haya tenido éxito en el mundo, tiene éxito porque la clase baja logra convencer a la clase media de que su lucha también es la lucha de ellos, y así se unen en un solo bloque, y solo así puede derrocarse a la clase alta. Este mismo principio está siendo aplicado por los amos del mundo. Si desaparecen la clase media y solamente dejan una clase baja, entonces el control podrá ser total. Así que diríamos, este nuevo plan económico, si lo vemos desde un punto de vista geoeconómico, viendo cómo se comporta la economía de todo el mundo, nos lleva a la conclusión de que el plan está justo en este punto, en la creación de crisis sucesivas, recurrentes, que se repiten una tras otra, y que al provocar estas crisis, la riqueza pase de la clase media a la clase alta, para que entonces ahora sí tengamos solo una clase baja. Y para provocar estas crisis, como ustedes pueden suponerlo y lo pueden ver en la pantalla, ¿qué se usa? Por supuesto, se usa el dinero. Por eso es que en este tercer tema de la serie Geoeconomía, tenemos que dedicar, hermanos, un poco de tiempo
para tratar de entender qué es el dinero, porque solo así nos vamos a dar cuenta cómo puede ser usado para crear transferencia de riqueza, cómo es usado el dinero para empobrecernos y lo más importante, que eso nos orienta ya hacia el último tema de la serie, también nos ayudará a entender qué podemos hacer para nosotros estar apercibidos de que en este tiempo de preparación del escenario mundial para lo que estamos hablando, nosotros podamos vernos lo menos afectados posibles. Así que nuestro tema es precisamente hoy, tercer tema de la serie de Geoeconomía, ¿qué es el dinero? Si yo les pudiera lanzar la pregunta, hermanos, y ustedes tuvieran la posibilidad de dar su opinión, yo les aseguro que sin importar la opinión que diéramos todos, más tarde o más temprano, todas las opiniones terminarían dirigiéndose a esta idea que les pongo en pantalla. ¿Qué es el dinero? Todos responderíamos, es un medio de intercambio, de una u otra manera. O sea, algo que se utiliza para obtener otra cosa. Así como antes de la existencia del dinero fiat, que así es como le tenemos que llamar a los billetes y monedas que usamos, así como antes de la existencia del dinero fiat, se utilizaba, seguramente muchos lo saben, en las culturas antiguas, el famoso trueque, donde yo tenía algo y yo lo intercambiaba por otra cosa que fuera del mismo valor o diríamos de un valor equivalente. Y ese mismo principio del intercambio comercial ha llegado hasta nuestros días erróneamente, haciéndonos creer que el dinero es un medio de intercambio. Yo tengo papel moneda, si el tiempo del tema de hoy nos lo permite, yo les mostraré unos papeles moneda porque quiero enseñarles algo. Yo tengo papeles moneda, tengo billetes en mis manos, monedas, entonces yo voy a algún lugar, quiero comprar una mercancía, quiero comprar un nuevo teléfono, quiero comprar algunas luces, focos para mi casa, voy a algún almacén y entonces yo elijo la mercancía y simplemente yo lo que hago es entregar el papel moneda a cambio de esa mercancía y ya se dio un intercambio. Así que el dinero, todos lo vemos de esa manera, es un medio de intercambio. Pero la realidad, hermanos, es que el dinero no es un medio de intercambio. Yo les escribo esto en pantalla. Podríamos decir que el dinero sí era un medio de intercambio, algo que se utilizaba para obtener cosas equivalentes. Pero, ¿saben? Las cosas comenzaron a cambiar a partir del siglo XVIII, donde nació nuestro moderno sistema económico. Recuerden, al ser temas de geoeconomía tenemos que ver muchos datos históricos, muchas gráficas, y luego a veces esa información se acumula tanto aquí en la mente que decimos, wow, o sea, espérame, es demasiado, pero hagamos un esfuerzo. Por eso yo voy a tratar de ir muy lentamente, aunque tal vez sea necesario complementar este tema con la semana siguiente, porque para mí es importante que nos quede bien claro entender qué es el dinero, porque solo así entenderemos qué es lo que está pasando en el mundo y solamente así entenderemos el tema siguiente que se llama la gran crisis económica que viene, solamente entenderemos por qué nosotros creemos, geoeconómicamente hablando, que el plan del diablo está a punto de provocar la crisis económica más grande que haya conocido el mundo. Pero por eso es importante entender qué es el dinero. Entonces, regresemos hace varios siglos al siglo XVIII. ¿Qué empezó a suceder en el siglo XVIII? Miren, en el siglo XVIII pasó lo siguiente. Las personas tenían su riqueza, usualmente el oro. Muy bien. Las personas que tenían su oro, recuerde, oro físico, oro que se podía tocar, cargar, guardar, las personas que tenían su oro, como nos muestra las imágenes que aparecieron, buscaban una forma de protegerlo, donde su oro estuviera seguro. Entonces, comenzaron a aparecer ciertas familias en la Europa del siglo XVIII, del siglo XVII, donde estas familias comenzaron a ofrecer protección. O sea, le decían a la gente, mira, no te preocupes, tú dame tu oro, yo puedo protegértelo. Y el oro físico era entregado en las manos de estas familias. Obviamente, la persona que entregaba su oro no se iba con las manos vacías. Ahí donde su oro se guardaba, como ven en pantalla, se le entregaba a las personas un papel, un recibo
donde simplemente se decía, yo tengo en mi propiedad, en mi posesión, el oro de la persona con tal nombre y con tal apellido. Así que la persona se quedaba con un papel que a esa persona le daba la tranquilidad de saber que su oro estaba resguardado en un lugar. Bien, muy pronto, aquellas familias que empezaron con este negocio se dieron cuenta que pasaba algo interesante. Las personas se llevaban ese papel y teniendo el papel que les garantizaba que su oro estaba en algún lugar, no les interesaba ya mucho regresar a reclamar su oro, porque entre las personas comenzaron a recibir esos papeles como si fuera oro, porque finalmente lo era. Era un papel que tenía un respaldo de oro físico guardado en algún lugar. Así que pronto las personas que empezaron a hacer esto comenzaron a acumular mucho oro y se dieron cuenta que si todas las personas que tenían esos papeles iban con ellos a pedirles de regreso su oro, obviamente ellos se iban a quedar sin nada. Bueno, pues para tratar de generar ganancias, siempre en el centro de todo, empezaremos a hablar mucho a partir de este momento, está la avaricia humana. Entonces, en un ejercicio de avaricia, quienes empezaron con este sistema se dieron cuenta de algo bien simple. No todas las personas regresaban a pedir su oro. En consecuencia, ellos empezaron a imprimir más papeles de los que equivalían al oro que tenían. Porque si no todas las personas venían por su papel a reclamar su oro, ellos podían empezar a dar más papeles diciendo que tenían oro. La gente prefería estar usando los papeles para no estar cargando el oro y el riesgo de que se los quitaran. Y entonces el sistema económico que hoy conocemos empezó a nacer bajo este principio. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de un papel que aparentemente está respaldado por algo, pero que en realidad no lo está. Esto nos llevaría a esta pregunta que aparece en pantalla. ¿Eso significa que nuestro actual papel moneda, nuestro actual dinero, no está respaldado por nada? O sea, el papel no tiene ningún respaldo, no hay nada detrás que me dé la garantía de que ese papel vale. Porque, les pongo un ejemplo, si usted toma un billete de $1 y pensamos en cuánto cuesta elaborar ese papel, el papel, la tinta, el grabado, el proceso de impresión, ese billete de $1, producirlo, crearlo, imprimirlo, recortarlo y que llegue a nuestras manos como un billete nuevo, ese proceso tal vez cueste unos 10 centavos de dólar. Eso es todo. Entonces, el papel de $1, ¿por qué yo voy a una tienda y me dicen esto cuesta $1 y me reciben el papel? ¿En qué está basado todo esto? En algo que mucha gente no lo cree, simplemente es la confianza. Todos tenemos la confianza de que ese papel vale $1, cuando en realidad no está respaldado por nada. Y ustedes me dirán, a ver, espérate, ¿que el gobierno de los países no tienen alguna bóveda enorme? Muchos lingotes de oro y esos lingotes de oro están respaldando mis billetes. No, me temo que no es así, aunque eso forma más parte del siguiente tema, donde vamos a descubrir que no, que nuestro dinero no está respaldado por nada. Entonces, ¿qué va a suceder cuando nos demos cuenta que nuestro dinero no está respaldado por nada? Exacto, el sistema económico se cae. En los Estados Unidos, para que ustedes vean un ejemplo, sucedió un caso que nos va a hacer reflexionar en esto. En el tema anterior les platiqué como ejemplo de una de las crisis que últimamente se han provocado para hacer esta transferencia de riqueza y quitarnos nuestro dinero para ponerlo en las manos de unas cuantas personas. Usaba yo como ejemplo la llamada crisis de las hipotecas subprime, así se llama. Una crisis que se dio y que inició en los Estados Unidos entre el año 2008 y 2009. No vamos a ahondar en esta crisis, pero si alguien tiene interés de saber cómo fue provocada esta crisis, les invito
a que en el chat que está acompañando esta transmisión, que está aquí abajo, ustedes busquen, porque ahí dejé mi número personal de WhatsApp, por si algún hermano, hermana, más tarde desea enviarme algún mensaje, una pregunta, comentario, alguna corrección, alguna observación. Si alguien desea tener este material que estoy proyectando para compartirlo, o si desean tener el texto escrito en donde yo me baso para hacer estas presentaciones, con todo gusto yo puedo hacérselos llegar. No olviden eso. Ahí está el chat para eso y yo ya dejé el número personal. Es muy importante, hermanos, porque en estas exposiciones el tiempo no nos permite tener un foro abierto de preguntas y respuestas y así podemos estar en comunicación. Entonces, retomando, es bien importante, hermanos, entender que en realidad nuestro dinero no está respaldado por nada. ¿Siempre fue así? No. Lo veremos en el tema siguiente. No. En algún momento nuestro dinero estuvo respaldado, pero fue precisamente la intención de los amos del mundo provocar esto, que el dinero dejara de estar respaldado. Ahora, para entonces entender perfectamente qué es el dinero, cambiamos de pantalla y ahora necesitamos entender cómo se crea el dinero, porque si entendemos cómo se crea el dinero, entonces vamos a entender qué es y nos vamos a dar cuenta algo que ha estado pasando a nuestro alrededor, donde todos estamos inmiscuidos y a donde muy pronto nos veremos afectados de una manera, insisto, como nunca antes. Si yo les preguntara cómo se crea el dinero, les aseguro que todos me dirían, eso es bien sencillo. Cuando los gobiernos necesitan dinero, simplemente van a sus imprentas que deben de tener en los sótanos de algún edificio oficial para pedir que se imprima en papel 1 millón, 2 millones, 6 billones, 10 trillones de pesos mexicanos, pesos dominicanos, dólares, libras esterlinas y ya, así es como el dinero se crea. No, así no se crea el dinero. Y es precisamente en la ignorancia de esta información donde hemos dejado que alrededor nuestro, de la mano de los amos del mundo serviles a Satanás, se esté constituyendo este sistema geoeconómico para establecer un nuevo orden mundial y un único gobierno mundial. A ver, ¿cómo se crea el dinero? Vamos a empezar de esta manera. Vamos a usar de ejemplo a un país. Pensemos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Ahí apareció la bandera. Perfecto. Los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos? Porque en el próximo tema les demostraré que este país es, diríamos, el centro donde se ha venido construyendo lo que será, en mi opinión, la última gran crisis que ahora sí hará prácticamente, logrará desaparecer prácticamente a la clase media. Ok, pero sigamos en lo que nos ocupa en este tema. Pensemos en los Estados Unidos. Muy bien. Tenemos al gobierno de los Estados Unidos. Resulta que el gobierno de los Estados Unidos tiene una crisis sanitaria, una crisis de salud que les represento yo con esa imagen de esas pastillas, píldoras que acaban de aparecer ahí. Muy bien, el gobierno de los Estados Unidos tiene una crisis de salud. ¿Qué les parece si pensamos en una crisis como consecuencia de la aparición de este nuevo virus, SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad que ustedes y yo hemos llegado a conocer como la enfermedad COVID? Muy bien, hay una crisis, hay una epidemia en el país, en los Estados Unidos. Como consecuencia de esa epidemia, mucha gente está cerrando sus empleos, se están perdiendo trabajos, las empresas no pueden pagar las nóminas y entonces el gobierno de los Estados Unidos, ante la crisis sanitaria que se está presentando, se ve en la necesidad de tener que ayudar a la población, de ayudarles. Y entonces el gobierno toma la decisión de entregar en las manos de las personas dinero. Vamos a pensar en 6 billones de dólares. El gobierno de los Estados Unidos saca sus cuentas y el gobierno calcula y dice, ok, si yo reparto tanto dinero a cada uno de mis ciudadanos, yo necesito 6 billones de dólares. Excelente. ¿Y ahora qué hace el gobierno? ¿Va a los sótanos de algún edificio para imprimir papel? No, porque sus leyes no se lo permiten. Porque las leyes de los Estados Unidos y, por cierto, de casi todos los países del mundo, no todos, de casi todos los países del mundo, las leyes los obligan a que los gobiernos tienen que acudir a ciertas instituciones que son las únicas
autorizadas para imprimir el papel moneda. Nadie más lo puede hacer. Y se crean leyes bien estrictas donde si alguna persona o alguna organización intenta imprimir papel moneda, esto se considera no un delito pequeño, se considera realmente un delito grave. Así que, obligado por las leyes que el propio gobierno escribe, leyes que a su vez son impulsadas por quienes controlan el mundo, resulta que el gobierno de Estados Unidos tiene que ir a un banco que en el caso de los Estados Unidos se llama Reserva Federal. En el caso del país desde donde yo les transmito, se llama Banco de México. En el caso de la República Dominicana se llama Banco Central de la República Dominicana y así a cualquier país. Las leyes nos obligan a los gobiernos a hacer eso. Ellos no pueden ir a imprimir papel. ¿Se acuerdan en el primer tema que sucedió cuando un presidente llamado John F. Kennedy, él dijo, no, yo ya no quiero ir a la Reserva Federal, yo quiero imprimir mi propio papel? Sí, ya sabemos lo que le pasó. Vean el primer tema, están disponibles en el canal de YouTube del Templo Bíblico. Muy bien, pues entonces el gobierno de los Estados Unidos va a este banco que se llama Reserva Federal y que, por cierto, no es ni reserva ni es federal porque no está guardando nada, ni tampoco pertenece al gobierno. Es un banco privado, espero que nos quede claro con esto, es un banco privado y ahí es a donde comenzamos a entender quiénes están detrás de todo este nuevo plan económico, lo que se aclarará en el siguiente tema. Entonces, obligado por sus leyes, el gobierno de los Estados Unidos va a la Reserva Federal y le dice, Reserva Federal, imprímeme 6 billones de dólares porque los necesito para ayudar a mis ciudadanos como consecuencia de una pandemia que tenemos. Bien, la Reserva Federal, como es un banco privado, lógicamente le dice al gobierno, claro, yo no tengo problema en darte los 6 billones de dólares, pero ¿qué me das a cambio? O sea, ¿cómo me garantizas que tú como gobierno me vas a devolver ese dinero? Ah, y por cierto, como es un préstamo, te voy a cobrar intereses. Cuando me lo pagues, me vas a tener que pagar los 6 billones más intereses. ¿Qué me das como garantía? ¿Hay algo, algún papel oficial, algo donde tú me asegures que me vas a pagar? Sí, esos papeles existen, aparecen en su pantalla, se llaman bonos del tesoro. Ahí ustedes tienen en la pantalla un ejemplo de un bono del tesoro por $1 millón. Cuando el gobierno de los Estados Unidos le pide a la Reserva Federal $1 millón, el gobierno tiene que entregar un bono, que no es otra cosa más que una promesa de pago, donde el gobierno se compromete a pagar el dinero que está pidiendo. Ahora, esos bonos se quedan en las manos de un banco privado, Reserva Federal, y las leyes le permiten a la Reserva Federal usar esos bonos para a su vez ganar dinero. O sea, tengo aquí los papeles que valen 6 billones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos me va a pagar. Oye, ¿qué te parece si te los vendo para que cuando el gobierno pague, no me los pague a mí, sino que te los pague a ti? Y así, cuando te pague a ti, pues te va a pagar lo que me debe a mí, más los intereses, pero mientras tanto yo ya tengo dinero que me acabas de pagar y que puedo utilizar para seguir haciendo negocios. Sí, los bonos del tesoro tienen diferentes nombres en los distintos países. En México se llaman certificados de la tesorería y así varían en cada país. Los bonos se pueden utilizar para hacer negocios, se compran y se venden. ¿Alguno de ustedes, hermanos, que está conectado, podría decirme si sabe cuál es la entidad que tiene más bonos comprados de la Reserva Federal? Seguramente alguien lo ha escuchado. China, China, China.
Exacto, es China. Así que a mí muchas veces las personas me han preguntado cosas como, hermano, ¿y, y Estados Unidos va a intervenir en la guerra con Ucrania y va a haber una guerra mundial con Rusia? La respuesta es clara. No, no va a intervenir, como no lo hizo en la crisis con Corea del Norte. ¿Por qué? Porque son países apoyados por China. Y en cualquier parte del mundo nadie se pone a pelear con su banquero, con la persona a quien le debe dinero. Entonces, ojalá y entendamos esto. Esto, hermanos, nos lleva a una conclusión. Viendo el esquema que yo les acabo de poner en pantalla de cómo es creado el dinero, nos vamos a dar cuenta que el dinero siempre, siempre que es creado, se crea en base a un principio. El principio es deuda. O sea, para que el dinero exista, para que se impriman los papeles, se crea una deuda. En este caso, del gobierno de los Estados Unidos con este banco privado llamado Reserva Federal. Al adquirir deuda, entonces los papelitos ya se pueden imprimir. ¿Qué es el dinero modernamente? Mis hermanos, de acuerdo a la forma como el dinero es creado, olvídenlo, el dinero ya no es un medio de intercambio, eso ya no existe más. Escuchen bien, se van a sorprender. El dinero es deuda. Eso es lo que es el dinero. Deuda. El dinero es deuda. O sea, cada vez que se imprimen papelitos, se crea deuda, se debe dinero. Y al deber dinero, más tarde o más temprano, ese dinero se tiene que pagar y así yo le quito su dinero a las personas que a mí me deben. A ver si con el siguiente pensamiento no me detienen y me dicen, ¿sabes qué, hermano? Detente aquí porque esto ya se enredó mucho, pero espero que con este pensamiento siguiente se pueda entender algo bien claro. Si el dinero es deuda, escuchen bien, si todas las personas del mundo pagáramos nuestras deudas, la casa, el auto, la tarjeta de crédito, si todos los seres humanos pagáramos todas las deudas, el papel moneda desaparecería, porque el dinero es deuda. El dinero es deuda. El sistema intencionalmente económico actual fue creado para que fuera deuda, para endeudarnos, porque recuerden, el plan económico del diablo es desaparecer a la clase media, hacer transferencia de riqueza, dejarnos empobrecidos, y créanme, está haciendo un muy buen trabajo y se los voy a demostrar. Y es más, no necesitamos mucho tiempo, ya a continuación yo se los voy a demostrar, pero quiero que entendamos ese principio, el dinero es deuda. Si tú metes tu mano en tu bolsillo en este momento y sacas un billete de $100, ese billete alguien se lo debe a alguien. Tal vez tú no se lo debas a nadie, pero alguien se lo debe a alguien, porque el dinero es deuda. Ahora, ya simplemente por el hecho de prestarle dinero al gobierno de los Estados Unidos, los dueños de la Reserva Federal ya se están enriqueciendo, porque a través de esa deuda nos están quitando nuestro dinero, porque, por cierto, hermanos, reflexionemos. Ese dinero que el gobierno de los Estados Unidos pidió prestado a la Reserva Federal, los 6 billones de dólares que entre los gobiernos de Donald Trump y todavía con Joe Biden se repartieron, ¿se los va a pagar Donald Trump o se los va a pagar Joe Biden? No. Ese dinero lo vamos a pagar nosotros, los ciudadanos, con nuestros impuestos. Y con eso nos están quitando nuestra riqueza. Y en el próximo tema veremos unas citas de la Biblia bien reveladoras que nos advierten sobre esto. Muy bien, ahora, si ya de por sí esto empieza como que a hacer que nos explote la cabeza y decir, a ver, espera, o sea que estamos viviendo en un sistema económico que fue creado para endeudarnos, si aún todavía esto, ustedes sienten que es algo bastante fuerte, es algo como que es complicado de aceptar, ahora espérense a ver lo siguiente, cambio de pantalla. Muy bien, ya aprendimos que el dinero es deuda. La Reserva Federal recibe bonos del gobierno y al recibir esos bonos del gobierno, una vez que la Reserva Federal ya tiene los bonos del gobierno en sus manos, ahora sí,
la Reserva Federal entrega los famosos papelitos verdes. Y por favor, aquí hay otro error que la gente no entiende o que no comprende. Una vez que la Reserva entregue el dinero, quítense de la cabeza la idea de que de donde están las imprentas de la Reserva Federal salen decenas y decenas de autos blindados con papeles en maletas y que llegan hasta la Casa Blanca y ahí entregan los billetes. No, así no funciona. La Reserva Federal entrega el dinero, pero ¿saben cómo lo hace? Lo hace a través de la banca comercial. O sea, el gobierno tiene cuentas, la Reserva Federal simplemente lo que hace es que deposita el monto en las cuentas del banco del gobierno para que entonces el dinero comience a ser esparcido. Ahora, la banca comercial, ya no hablamos de la Reserva Federal, sino de los bancos comunes que tú y yo conocemos, el Banco de América, el Citibank, HSBC, la banca comercial. Oigan, ¿sabían esto? Los dueños de la banca comercial son precisamente los mismos que son dueños de los bancos centrales. Así que el negocio es redondo. ¿Por qué? Porque cuando el dinero ingresa al sistema bancario, las propias leyes del país y de todos los países que fueron establecidas y puestas ahí por quienes controlan el mundo, las leyes de los Estados Unidos, que es nuestro ejemplo, autorizan a la banca comercial a que trabajen bajo el esquema de lo que se llama la reserva fraccionaria. ¿Qué es la reserva fraccionaria? Se los explico en la siguiente pantalla. Y aunque tengo unos gráficos bien interesantes para hablarles sobre las consecuencias del dinero deuda, creo que todo eso tendrá que ser parte de un tema posterior, pero por lo menos sí quiero que entendamos qué es la reserva fraccionaria. Miren, se los explico a través de ese esquema, de esa imagen que ustedes ven. Cuando el dinero ingresa al sistema de la banca comercial, lo que está representado por la figura de ese muñequito que ustedes ven ahí, con una flechita que dice 10,000, bueno, imaginen que eso está representando $10,000. Cuando ingresan $10,000 a tu banco, a los bancos que tú y yo conocemos, donde hacemos transferencias, depositamos, donde pedimos créditos, cuando el dinero ingresa, cuando esos $10,000 ingresan, las leyes autorizan a los bancos, escuchen, a solamente quedarse con el 2% de ese dinero, solo con el 2%. La ley los obliga a que tengan guardado en una bóveda el 2% de ese dinero. En este caso particular, si estamos hablando de $10,000, ese 2% únicamente sería un equivalente a muy poquito dinero, que es el único que ellos están obligados a tenerlo en su bóveda. ¿Y las leyes qué creen? Los autorizan a utilizar el otro 98% del dinero para negociar, prestar, ganar más dinero, dar préstamos y seguir ganando y ganando y ganando y ganando dinero. En el sistema bancario moderno se le llama apalancamiento al hecho de recibir dinero que no me pertenece y que la ley me da el permiso de utilizarlo para negociar. Escuchen esto. Aquí vamos a concluir, pero por favor escuchen esto. Escuchen. Se sabe que con la reserva fraccionaria, un banco, si nosotros les entregamos 9 billones, con el apalancamiento los bancos ganan, son capaces de producir 81 billones de ganancias. Y es la misma banca comercial, sus dueños, que son dueños de los bancos centrales. Y reitero, un ejemplo que tal vez muchos de ustedes no se dieron cuenta que sucedió durante la crisis, les decía yo, de las hipotecas subprime. A ver, muchos van a recordar este dato. Cuando pasa esta crisis en el 2008 y el 2009, los ahorradores en los Estados Unidos, ante el temor, ante el miedo de pensar que su dinero se iba a perder, fueron en masa a los bancos a pedirle a los bancos que les entregaran su dinero. Pero recuerden, lo están viendo en pantalla, las leyes autorizan al banco a únicamente quedarse con el 2% y el demás lo pueden mandar a donde quieran para ganar dinero. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió entre el 2008 y el 2009?
que ante la gran demanda de usuarios de banca que exigieron el regreso de su dinero, tuvieron que comprobar la triste realidad, que los bancos no tienen su dinero ahí guardado. Y no sé cuántos recuerdan esta nota. Esa demanda del dinero de los ahorradores durante esta crisis provocó la quiebra del segundo banco más grande de los Estados Unidos. Tal vez ya lo van a recordar. Estamos hablando del Washington Mutual. Desapareció. ¿Y por qué desapareció ese banco? Simplemente por eso, porque en la crisis la gente fue a exigir que se les entregara el dinero, el banco no tenía el dinero porque ningún banco lo tiene y el banco quebró. Mis hermanos, sí creo que es muy importante entender esto. El dinero es deuda. Y si el dinero es deuda, cada vez que se imprimen papeles moneda, la deuda del mundo crece. No quisiera yo adentrarme porque eso es lo que viene en la segunda parte de este tema, donde les mostraré unos papeles moneda y aparte de eso también hablaremos en términos bien simples de todo lo que provoca este sistema económico intencionalmente establecido con la única intención de quebrarnos a todos, desaparecer la clase media, concentrar el poder en las manos de unos cuantos para que esta élite de poder, llamémosle amos del mundo, ya logren, y de hecho están muy cerca, de tener ya el poder suficiente de establecer un nuevo orden mundial desde donde se impulsará un único gobierno mundial. Pero, hermanos, como creyentes, insistía yo al principio del tema, nos debe quedar la total confianza de que todo esto no afectará a la iglesia de Cristo. Mis hermanos, para concluir, dejo la segunda parte avanzada. ¿Qué cosa provoca el dinero deuda? ¿Qué provoca el dinero deuda? ¿Qué es lo que provoca el hecho de que el dinero se fabrica provocando deuda? Provoca dos cosas que todos estamos experimentando cotidianamente, tú y yo, todo el tiempo: devaluación e inflación. Devaluación, el dinero pierde poder adquisitivo, pierde su valor. Segundo, los precios de las cosas suben. A ver, concluyamos con un ejercicio bien sencillo, mis hermanos. Y como creo que a la mayoría de nosotros nos gusta darnos una vuelta por las zonas de playa para poder estar bien relajados, tomándonos un coco. Sí, un coco, donde estamos ahí tomando ese juguito del coco y disfrutándolo, usemos de ejemplo eso. A ver, piensen esto. Piensen que tenemos 100 cocos. 100 cocos. Y ahora piensen que tenemos $100. Si en el mercado, llamemos así al lugar a donde compramos y vendemos, si en el mercado hay 100 cocos y tenemos $100, ¿cuánto entonces va a costar cada coco? Bien simple, ¿cierto? $1. Cada coco va a costar $1. Ahora imagínense que en lugar de tener $100, nos hacen llegar otros 100 y ahora ya no hay $200. Perdón, ahora ya no hay $100, ya hay 200. Entonces, ¿cuál es la lógica? Que ahora los cocos ya no va a costar cada coco $1, sino que cada coco va a costar $2. Y mientras más billetes ingresan al sistema, el precio de las cosas sube. Yo veía a las personas que me decían contentas, wow, fueron como $4,000 de los cheques que me llegaron, ¿no? Y créanme, cuando yo escuchaba eso decía yo, no se imaginan la inflación que se les va a venir en cuestión de unos meses. Una inflación que ya todos estamos viviendo, donde los precios siguen subiendo. Y lo curioso es que la gente sigue creyendo cosas como, no, en cuanto se termine la guerra con Ucrania, los precios van a volver a bajar. Ya no van a volver a bajar nunca, porque esto no es consecuencia de la guerra o de la sociedad, es consecuencia de estar inundando el sistema con dinero deuda. Pero recuerden, todo fue intencionalmente diseñado así, para desaparecer la clase media, ya fortalecer una clase de mega ricos que en el próximo tema, bueno, tal vez en el próximo tema, yo les voy a demostrar que ya existe con la intención de solamente dejar una clase de ricos y una clase pobre.
y entonces ahora sí, ya con esa condición, el plan económico puede quedar perfectamente establecido y ya tendremos un nuevo orden mundial. Así que, hermanos, yo sé que aún todavía puede haber muchas preguntas, todavía yo tengo por delante varias gráficas que les tengo que mostrar para concluir con este tema, pero para respetar el tiempo, hermanos, vamos a dejarlo para el siguiente tema y ya después, a lo posterior, iremos añadiendo más argumentos bíblicos con versículos de la palabra de Dios que nos va a sorprender cómo Dios desde hace tanto tiempo nos estaba advirtiendo de lo peligroso que es entrar a un esquema de deuda. Mis hermanos, cerramos esta primer parte y espero que tengamos el interés de continuar la siguiente semana. Dejamos de compartir pantalla y devolvemos la transmisión. Hermano José, gracias. Que el Señor continúe bendiciendo su palabra en esta noche y también a nuestro hermano Miguel Ángel. Muchas gracias, hermano Miguel Ángel, por este tema tan excelente. Hermano Miguel Ángel, le quería yo personalmente hacer una pregunta, pero yo sé que es una pregunta bastante fácil de responder. ¿Cómo esto afecta al cristiano hoy? Sabemos que verdaderamente estamos viendo en un sistema de deuda donde está diseñado para eso, para que incremente la deuda al fin de acabar con la clase media. Muchos de los creyentes se pueden categorizar como clase media. Hay muchos entre nosotros también que somos pobres, pero también hay clase media. ¿Cómo esto afecta al creyente en estos días antes de la venida, o por lo menos del rapto de la iglesia? Sí, claro, ¿no? Como platicamos, recuerden, nosotros indudablemente somos partícipes de todo este escenario que se está preparando, pero gracias a Dios y a su misericordia, la Iglesia de Cristo no verá la presentación de la obra y eso creo que es un consuelo. Pero como este plan se está preparando, es obvio que en los próximos tiempos ustedes y yo tenemos que estarnos preparando porque esta crisis económica no va a disminuir, va a aumentar. Las condiciones económicas se van a tornar más complicadas cada vez. De hecho, tenemos que cerrar el tema 3, pero cuando veamos el tema 4, que se llama la gran crisis económica que viene, nos vamos a dar cuenta que estamos a las puertas de problemas económicos muy fuertes que van a golpear tremendamente nuestra economía familiar. Y eso obviamente va a afectar todo nuestro orden de conducta, hábitos de compra. Va a haber cosas a las que ya no vamos a poder acceder, que van a estar fuera de nuestro alcance. Así que indudablemente a los cristianos les afecta. ¿Cómo? Somos parte de esta generación de pobreza que se quiere imponer en el mundo. Por eso es que, no me adelanto, el tema número 5 se llama ¿cómo se lucha contra el nuevo orden mundial? O sea, ¿yo qué puedo hacer desde mi trinchera como creyente para poder evitar que esto me afecte de la peor forma, ¿no? Entonces, no me adelanto y en el quinto tema daremos unos 3 o 4 buenos consejos, cada uno respaldado con la Biblia, de cosas que podemos hacer, pero indudablemente, hermano José, indudable, nos va a afectar, o sea, no lo vamos a poder evitar. Amén. Muchas gracias, hermano Miguel. Sabe que yo sé que te parte por el avian flu, que ahora mismo, no sé si te ha escuchado, pero mucho ganado de pollo, se dice, ¿verdad? Murieron por una enfermedad, parece ser aparentemente aviática. Y ahora una caja de huevos, $8. Yo nunca había visto una cosa semejante. Cuando yo me recuerdo que una caja de huevos lo que costaban $3, pero me imagino que también la crisis en ese sentido económico va a afectar no solamente los aspectos de compras de comida fácil, ¿verdad? Como el huevo, también otros tipos de aspectos. Por ejemplo, legumbre, uno asume que el vegetal sería barato, pero en verdad el vegetal es casi más caro que lo artificial. Así es. Sí, es muy triste lo que está pasando y nosotros como creyentes debemos estar alertas de que esto es lo que está aconteciendo y nada. Gracias, hermano Miguel, por la excelente respuesta. Gracias por el mensaje. Y hermanos, recuérdense que estos mensajes están en YouTube, Templo Bíblico 126. Si se ha perdido alguno de los mensajes, puede ir a escucharlo allá. Muy bien.